5 a 5 y media, o podréis vernos también en el momento que vosotros queráis a través de Instagram, de Facebook o de las cuentas que os ofrece el RAC en sus plataformas digitales. El tema que tenemos que ver hoy es el tema 8, ¿vale? Y este tema versa sobre las normas específicas de circulación aplicadas a la motocicleta. Como sabemos, los conductores de motocicleta, dadas las características que tiene este vehículo, un vehículo pequeño, ágil, que se desenvuelve bien en el tráfico, además el carácter que tienen las personas que llevan motos, o una gran parte de ellas, gente joven, gente con un espíritu, digamos, deportivo, hay una tendencia a pensar que no se respetan las normas de circulación o que no se es totalmente estricto a la hora del cumplimiento de la normativa. Y esto no es así ni tiene por qué ser así, muy al contrario. Por las características de la moto, es un vehículo, como sabemos, potencialmente peligroso, y tenemos que ser, si cabe, más respetuosos con la norma que otros usuarios, ¿vale? Entonces, el tema versa sobre obligaciones como conductor, obligaciones por razones de la vía, el vehículo y algunas maniobras, y luego obligaciones finalmente por razones del vehículo. Las consideraciones generales que tenemos que tener es que el conductor de una motocicleta o de cualquier otro vehículo en todo momento tiene que estar en disposición de poder controlar su vehículo ante cualquier situación del tráfico. Especialmente debe controlar, poder detener el vehículo y ser dueño del mismo sin causar daños o perjuicio a cualquier persona, especialmente, como os digo, si se trata de niños, ancianos, invidentes o cualquier persona impedida o con alguna discapacidad. ¿Vale? Dentro de esto, vigilar muy bien el que no se produzca una circunstancia o condiciones que falte la atención en la circulación, que estemos desarrollando una conducción negligente y mucho menos temeraria, ¿vale? Como tener competiciones de velocidad con otros usuarios, el típico pique, ¿no?, que se pueda tener con otro vehículo, de forma que vayamos de una forma negligente, superando límites de velocidad, no respetando señalización, circulando por zonas peatonales que no son propias. Esto sería constitutivo, bueno, de sanción y la pérdida de 6 puntos en el permiso de conducción como infracción grave o muy grave. Aparte que, bueno, podría ser un delito contra la seguridad vial. Eso como primer punto. Segundo punto, no podemos conducir, está prohibido conducir con auriculares o aparatos, cascos, reproductores de sonido, conectados a aparatos reproductores de sonido. En este caso, en las motos tenemos un pequeño problema. ¿Por qué? Porque muchos cascos les acoplamos o incluso llevan ya incorporados un intercomunicador que nos permite conversar con el pasajero, con la persona que llevamos en el coche, en la moto, o hablar con otra moto, de moto a moto, podemos ir hablando o recibir instrucciones del GPS, incluso atender a llamadas telefónicas. Esto se estaba produciendo sanciones porque se entiende que, aunque vayan integrados en el casco, al yo ponerme el casco es como si llevase unos auriculares. Hay debate, no está muy claro. Hay quien dice que son auriculares, quien dice que no, pero la legislación no contempla que estos elementos no lo sean y se están produciendo sanciones. Por tanto, cuidado si lleváis ese dispositivo, porque en un momento dado os podrán sancionar. Conducir, por tanto, con auriculares o cascos, incluido este sistema, es pérdida de 3 puntos, aparte de la sanción que podamos tener, ¿vale? Otros elementos de los que nos habla es de la utilización del GPS. El GPS no se debe manipular nunca en movimiento. Siempre tendremos que estar inmovilizados, de forma que si tenemos que cambiar la ruta o hacer cualquier variación, modificar cualquier aspecto en el GPS, lo debemos hacer detenidos. Muchos GPS incluyen una opción que podemos programar para que en el momento que detecta que hay movimiento, el GPS sabe que estamos circulando, se bloquea y no nos permite hacer ninguna acción sobre él, de forma pues que nos veremos obligados a realizar una detención
en el arcén o una parada o un estacionamiento en un lugar correcto, que no entrañe peligro, que no haya riesgo, y ahí hacer la manipulación, lo que tengamos que hacer en el GPS, ¿vale? Otra cosa importante es la colocación del equipaje o de la carga en la moto. Si llevamos equipaje o carga, que vaya bien sujeto para que no se pueda perder o no pueda caer, que vaya distribuido uniformemente para que no pueda causar tampoco ningún desequilibrio y que podamos tener una caída, ¿vale? Producto del desequilibrio que nos produzca el equipaje. En cuanto a las personas que transportamos, las personas deben ir como pasajeros siempre en el lugar que está destinado para ello, de forma que está terminantemente prohibido llevar a una persona entre el conductor y el manillar, o sea, justo delante de nosotros, entre el mecanismo de dirección y el conductor. Además, debe ir siempre sentada a horcajadas. Esto es algo que, bueno, hoy en día es muy raro ver a alguien que no vaya montado como pasajero así en una moto, pero, bueno, en alguna película antigua todavía lo podéis ver. Si veis la película de Vacaciones en Roma, de Gregory Peck, veréis que, bueno, pues sale mucha gente, incluso el propio protagonista lleva a la protagonista sentada de lado. Las chicas que llevan falda, que se sentaban de lado. Eso hoy en día no se ve, pero que sepáis que además es que está prohibido. Hay que ir siempre a horcajadas, ¿vale? Como os he dicho antes, se considera incluso conducción temeraria el circular por las aceras, paseos, zonas peatonales que no están destinadas a la circulación de vehículos. Por último, también otro punto que tenemos aquí es la utilización de el casco, ¿no? Huelga decir que el casco es obligatorio, ya lo vimos en los temas anteriores. Debemos llevar siempre un casco debidamente homologado, abrochado, de forma correcta. Además, no olvidemos que el conductor es el responsable de que el acompañante, en el caso de que llevemos un pasajero, también lleve el casco. Si es menor o si es mayor de edad, da igual, el responsable de que el acompañante lleve el casco es el conductor. No llevarlo sería pérdida de 3 puntos. Y bueno, para terminar con esta parte, comentar el tema de alcohol, drogas y bueno, de algunos medicamentos. Sabemos, y no hace falta o no debería hacer falta decirlo, pero que para conducir un vehículo a motor no deberíamos consumir alcohol. La tasa más segura, obviamente, para conducir siempre es 0,0, aunque existen unas tasas legales que comentamos. Tema drogas, en el momento que haya presencia de drogas en el organismo, se nos sancionará, se nos inmovilizará el vehículo, como si superamos la tasa de alcohol. Y cuidado con algunos medicamentos, porque aunque no los haya prescrito el médico, los efectos nos impiden conducir y no debemos de conducir bajo sus efectos. En cuanto al tema del alcohol, que ya os he dicho que era 0,0 la tasa más segura, hay unas tasas legales. Sabemos que es 0,25 miligramos en un litro de aire, la tasa máxima para conductores, digamos, en condiciones normales, o la tasa general, y luego hay una tasa de 0,15 miligramos en un litro de aire, que es para conductores nobles, los que tienen menos de 2 años de antigüedad el permiso, y todos los conductores profesionales. Si dentro de la conducción de moto podríamos encontrar algún conductor profesional en las vías públicas. Pero bueno, la tasa sería reducida en cualquier caso. De forma que si estamos circulando con una tasa de alcoholemia superior a la legalmente establecida, se nos sancionará, nos inmovilizarán el vehículo mientras persista esa circunstancia, o sea, mientras estemos los efectos del alcohol o de las drogas, y tendremos la pérdida de 4 puntos, ¿vale? Siempre que no rebasemos el doble de la tasa legalmente establecida, porque si rebasáramos el doble, o sea, si tenemos 0,25 miligramos en litro de aire, superáramos el 0,50 miligramos por litro de aire, o si tuviésemos un 0,15 por tener menos de 2 años el permiso, ser nobles, si superáramos en ese caso el 0,30, también sería, bueno, sanción e inmovilización, pero perderíamos 6 puntos. Entonces, perdemos 4 puntos si superamos la tasa legal, y si pasamos el doble esa tasa legal, perderíamos 6 puntos. Aparte que puede ser constitutivo de delito contra la seguridad vial y tener implicaciones judiciales. ¿De acuerdo? Vale. Pasamos a ver el siguiente punto, ¿vale? Donde nos habla de las obligaciones por razones de la vía en la que circulamos. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando de la utilización de los carriles. Entonces, en cuanto a la utilización de los carriles, sabemos que las motocicletas, como vehículos a motor que son, deben circular siempre por la calzada.
es la parte destinada a la circulación de vehículos automóviles y por tanto no circularemos por los arcenes como norma general. Si la vía por la que circulamos tiene dos carriles y doble sentido, uno para cada lado, circularemos siempre por el carril de la derecha, no ocupando nunca el carril izquierdo reservado al sentido contrario, nada más que el tiempo imprescindible y que sea necesario para realizar una maniobra, y siempre que no esté siendo utilizado por vehículos que circulen en sentido contrario, obviamente. Otra circunstancia que nos podemos encontrar es tener tres carriles, en este caso tendríamos tres, y doble sentido de circulación, delimitados por líneas longitudinales discontinuas. Sería imprescindible que en este caso estuvieran delimitados por líneas, porque si no estuviesen delimitados por líneas, la calzada hay que dividirla en dos sentidos y no tendríamos el número de tres, sino un número par, habiendo los mismos carriles en un sentido que en el otro. Pero si tenemos tres carriles delimitados por líneas longitudinales, circularemos siempre por el carril de la derecha. El de la izquierda, totalmente a la izquierda, no lo utilizaremos nunca, está exclusivamente reservado al sentido contrario, y el carril central lo podemos utilizar para efectuar adelantamientos y cambios de dirección a la izquierda, ¿sí? Bueno, sabed que circular en sentido contrario, tanto por una calzada de sentido contrario como una vía que tenga el acceso prohibido o por un carril que esté reservado a otro sentido, puede conllevar la pérdida de 6 puntos en el permiso de conducción, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando tengo más de dos carriles para mi sentido? Tengo 2, 3 o más carriles en mi sentido. Aquí tenemos que diferenciar si estamos circulando en vías dentro de poblado o vías fuera de poblado. De forma que dentro de poblado la norma nos dice que cuando hay más de un carril para mi sentido delimitado por líneas longitudinales, circularemos por el carril que mejor convenga a mi destino, por el que más nos convenga. Derecha, el segundo, si hubiese tres en mi sentido, tercero, siempre que nos convenga y estén delimitados por líneas longitudinales. Si no estuviesen delimitados por líneas longitudinales, tendríamos que circular por el carril situado más a la derecha, ¿sí? Esto se aplica en todas las vías de poblado que no sean autopista o autovía. Si se trata de una autopista o una autovía dentro de poblado, circularemos como en las vías fuera de poblado que veremos a continuación. Y es cuando haya más de dos carriles, o dos, o sea, 2, 3 o más, en el mismo sentido, como norma general circularemos por la derecha. Pero podremos utilizar el resto siempre que alguna circunstancia no lo aconseje o lo justifique. Esto significa cuando vayamos a hacer algún tipo de maniobra, como puede ser adelantar a un vehículo más lento, facilitar la incorporación de un vehículo que pretende hacerlo a través de un carril de aceleración o desde fuera de la vía se incorpora, o nos preparamos para tomar alguna salida colocada en el lado izquierdo. Pero tan pronto como el carril derecho esté libre, tenemos que reintegrarnos, tenemos que volver al carril de la derecha, ¿vale? No podemos permanecer circulando por el carril izquierdo. Tendríamos que reintegrarnos, tendríamos que volver a la derecha. Esto en vías fuera de poblado con más de un carril para mi sentido o autopistas o autovías dentro de poblado, ¿vale? Nos habla a continuación de la circulación en glorietas. Las glorietas, bueno, hay mucha confusión, ¿no?, a la hora de utilizar los carriles dentro de las glorietas. Y yo siempre os pido que no penséis que son unas vías distintas a lo que sería una vía de poblado o fuera de poblado normal. De forma que si la glorieta está en una vía dentro de poblado, nosotros podremos circular, perdón, por el carril que mejor convenga a nuestro destino siempre que estén delimitados por líneas longitudinales. Y fuera de poblado, si tiene más de un carril dicha glorieta, circularemos por la derecha, pudiendo utilizar el resto para realizar alguna maniobra o alguna circunstancia que lo justifique. Hacer un cambio de sentido, tomar tercera, cuarta salida en el lado izquierdo. Esto, sin olvidar nunca, que es muy importante que a la hora de abandonar la glorieta, cuando vayamos a salir, estemos siempre colocados en el carril derecho, porque si estuviéramos en el carril izquierdo y tuviéramos otro vehículo en la derecha, al salir cortaríamos su trayectoria y el responsable sería el que sale desde dentro de la glorieta, porque habrá que abandonarla, habrá que hacer ese giro a la derecha que hacemos siempre para abandonar la glorieta desde el carril derecho, ¿vale?
Tened mucho cuidado, siempre os recomiendo que tengáis mucho cuidado en las glorietas, porque muchos vehículos, aunque vosotros vayáis por el exterior, por la derecha, intentarán salirse desde el centro, desde vuestra izquierda, entonces vigilarlo muy bien. Además, como en muchas ocasiones el extremo derecho de la glorieta no se utiliza, es una parte que suele estar muy sucia, tienes mucha tierra, gravilla, suele estar sucia, aparte las glorietas están contraperaltadas y el giro siempre me va a sacar hacia el exterior. Por tanto, si utilizamos el carril derecho en la moto, procuramos circular por el centro de ese carril, no totalmente ceñidos al lado derecho, ¿vale? Esto en cuanto a la utilización de la calzada, de los carriles. Si no tenemos en cuenta los carriles especiales que podemos encontrar en la vía. Podemos encontrar carriles cuadrados o semáforos de carril que tenemos en la parte superior. Si en ese carril hay arriba un semáforo cuadrado de carril con una flecha verde apuntando hacia abajo, sabemos que podemos utilizar dicho carril. Si por contra tuviese un aspa de color rojo, sabemos que no podemos utilizar el carril. Si lo utilizamos, bueno, la única norma que tenemos que seguir es llevar el alumbrado de corto alcance o cruce encendido. No tendríamos ningún problema hablando de motocicletas, puesto que las motos siempre deben llevar dicha luz encendida tanto de día como de noche y en cualquier tipo de vía, ¿vale? El carril habilitado es un carril que se suele habilitar porque hay algún problema de fluidez del tráfico, en cuyo caso, bueno, es un carril que se va a delimitar por conos o alguna señalización circunstancial a ambos lados y podremos entrar. Este carril está reservado a turismos y motocicletas, por tanto podremos circular por él, cumpliendo todas las normas que regulan la utilización de dichos carriles, como son circular con alumbrado de corto alcance o cruce, tanto de día como de noche, ningún problema en las motos. La velocidad máxima será de 80 o inferior si así estuviese establecido y una mínima de 60 si las circunstancias lo permiten. Además, no podremos abandonar dicho carril, estar delimitado, hemos dicho, por líneas de señalización circunstancial, conos o luces amarillas intermitentes a ambos lados. Por tanto, si yo a la entrada del carril, por ejemplo saliendo de Barcelona, me dice que el carril está abierto hasta Artafulla, pues no podré salir de dicho carril hasta esa población, tendré que seguir todo el rato por él, ¿vale? Otro tipo de carril muy relacionado son los carriles adicionales. También es un carril que se suele utilizar por motivos de fluidez, pero en carreteras con un solo carril para cada sentido, de forma que lo que hacen es, mediante una línea de conos, una señalización circunstancial, desplazan el eje central y autorizan a circular por los arcenes, con lo cual se obtiene 3 carriles donde antes había 2. Tanto si circulamos por los arcenes como si circulamos por el carril adicional, siempre tendremos que circular con alumbrado de corto alcance o cruce, la velocidad máxima será 80 o inferior si estuviera señalizada y mínima 60 si las circunstancias lo permiten. Teniendo en cuenta que nunca podré pasar al sentido contrario, porque los sentidos en este tipo de carriles, cuando hay carriles adicionales de esta forma, de este tipo, están delimitados por conos, como os he dicho. ¿Vale? El último carril especial que vamos a ver ahora sería el carril VAO. VAO significa vehículos de alta ocupación. Los carriles para vehículos de alta ocupación los utilizan normalmente pues los turismos, los vehículos mixtos y las motocicletas que lleven un número mínimo de ocupantes. Normalmente se establece en 2 ocupantes, que vayan al menos 2 personas en el vehículo, por tanto, ¿vale? Como os decía, tendremos que ir 2 personas al menos para utilizar este tipo de carriles, ¿vale? Y nos quedaría hablar de la utilización de los arcenes. Los arcenes, como norma general, no se van a utilizar para circular, se utilizan para realizar detenciones o inmovilizaciones por emergencia. Recordad que la parada y el estacionamiento no se puede hacer en la parte transitable del arcén, sino hay que hacerlo fuera de la parte transitable. ¿Cuándo circularemos por el arcén con una motocicleta? Bueno, cuando por alguna circunstancia, una avería o cualquier emergencia no podemos alcanzar la velocidad mínima establecida en la vía, vamos por debajo del mínimo y entorpecemos la marcha de los demás. Si no entorpecemos la marcha de los demás, continuaremos circulando por el carril de la derecha y no por el arcén. Pero si entorpeciésemos la marcha de los demás, lo haríamos por el arcén, ¿vale?
y llevaríamos la luz de emergencia si la moto dispone de ella para señalizar esa circunstancia, y tratándose de una autopista o una autovía abandonaríamos la vía en la primera salida que encontráramos. La primera salida saldríamos de la autopista o de la autovía, ¿vale? Eso en cuanto a la utilización de la calzada. El siguiente punto que tenemos es la utilización del alumbrado. Ya lo acabamos de comentar, las motos, tanto de día como de noche, en cualquier tipo de vía, en cualquier circunstancia, llevarán el alumbrado de corto alcance o cruce. Recordar lo que hablamos en otro tema, algunas motos disponen de alumbrado diurno, entonces si la moto tiene alumbrado diurno en la parte delantera, durante el día no es necesario llevar el alumbrado de corto alcance o cruce en condiciones óptimas de visibilidad, de buena visibilidad. Si la visibilidad se viese reducida por niebla, lluvia o cualquier otra circunstancia atmosférica o ambiental, habría que encender el alumbrado de corto alcance o cruce junto con la luz de posición, ¿vale? Aunque no os viene aquí, aprovechamos y repasamos un poco la utilización del alumbrado. El alumbrado, aparte de siempre en la moto el de corto alcance o cruce, cuando disminuye la visibilidad por cualquier circunstancia, cuando circulemos en el interior de túneles, pasos inferiores, tramos equiparados o circulemos durante la noche, entre la puesta y la salida del sol, tenemos que llevar encendido el alumbrado. De forma que llevaremos el alumbrado de corto alcance o cruce en vías de poblado, tanto si están suficiente como insuficientemente iluminadas. Y en vías interurbanas, fuera de poblado, si están suficientemente iluminadas, llevaremos el de corto alcance o cruce, y si están insuficientemente iluminadas, llevaremos el alumbrado de carretera o largo alcance, ¿vale? Cuando no deslumbremos a otro usuario, porque si deslumbrásemos a otro usuario, habrá que cambiar la larga por la corta para no deslumbrarle, tanto si es peatón como si es conductor de otro vehículo. Además, si vamos a una velocidad que no supera los 40, o sea 40 o menos, tenemos la opción de ir con larga o corta, lo que nosotros deseemos. Cualquiera de las dos nos serviría. O no tenemos la luz larga, hemos tenido una avería, la larga no funciona y nos vemos obligados a continuar circulando con la luz corta. También podremos hacerlo adaptando la velocidad a la zona iluminada. Esto repasando el alumbrado. Siguiente punto que tenemos, la prioridad, las preferencias. Las preferencias en las intersecciones como si condujésemos cualquier otro vehículo. No olvidemos que es un vehículo más dentro del tráfico, habrá que atender a la señalización, si hay un ceder al paso o un stop, ceder el paso a toda la vía transversal, si hay un semáforo respetarlo, y en ausencia de señales ceder el paso a la derecha. Es importante que en las motos tengamos muy claro esto. Os recuerdo que cuando hablamos de accidentes, la segunda causa de accidentes que había en motocicletas era el impacto frontal o frontolateral con otro vehículo. Los impactos frontolaterales habitualmente en su mayor parte se dan en intersecciones. Por tanto, debemos tener especial cuidado y atender a las prioridades en este tipo de vías. Otro punto en el que podemos tener problemas de prioridad o de preferencia de paso son en los estrechamientos. Los estrechamientos puede ser que no permita el paso simultáneo de dos vehículos, no podamos pasar a la vez simultáneamente con otro vehículo, en cuyo caso tendremos que atender a la señalización. Tendremos la señal R5 o R6 que establecen la prioridad en el estrechamiento. La R5 es una señal circular, es una señal redonda, roja, como las que veis aquí, con dos flechas, una roja y otra negra. Esa señal nos dirá que no tenemos prioridad, pasará primero el vehículo que circula en sentido contrario. Por contra, si tenemos la señal R6, una señal cuadrada azul con una flecha blanca y una flecha roja, lo que nos está diciendo es que tenemos prioridad, pasaremos nosotros en primer lugar. Siempre que haya señalización. Si no existiese señalización, si no hay señales, recordar que la norma nos dice que pasará en primer lugar el primer vehículo que entró en el estrechamiento, independientemente de qué vehículo sea. Nos da igual, que sea una moto, un autobús, un camión. El primero que entró, primero que pasa, tiene prioridad. Pero ¿qué ocurre cuando no sabemos qué vehículo ha entrado en primer lugar o no tenemos la certeza de quién llegará en primer lugar y será el primero en entrar? La norma nos dice en este caso que tendrá prioridad el vehículo que tenga una mayor dificultad de maniobra. En el caso de las motos, que es el que nos ocupa, al ser un vehículo pequeño, manejable, pues estamos casi al final de la lista y tendremos que dejar pasar prácticamente a todos los vehículos. Solamente pasaremos antes que los ciclomotores de dos ruedas, los de tres pasan antes que nosotros, pasaremos antes que los ciclomotores de dos ruedas y que las bicicletas. Al resto les dejaremos pasar si no sabemos quién entró primero.
Esto siempre que el estrechamiento no esté colocado en un tramo de gran pendiente, ¿vale? Si tenemos una pendiente, una cuesta, y el estrechamiento se encontrase en ese tramo, tiene prioridad siempre el vehículo que sube respecto del vehículo que va en sentido descendente, ¿vale? Primero pasará el que va hacia arriba, el que sube, salvo que pudiera llegar a un apartadero destinado específicamente a hacer la cesión de paso. Bueno, esto sobre prioridades. El siguiente punto que vamos a ver es señalización. Vamos a ver señales que nos afectan, ¿vale? Aquí tenéis una serie de señales en vuestro libro que nos van a afectar. Hay dos señales que no están aquí, pero que no está de más recordar, que son la R100, que es la de circulación prohibida, señal redonda, orla roja, completamente en blanco en su interior, que es circulación prohibida. La vía a cuya entrada está colocada no puede circular ningún tipo de vehículos, ni en un sentido ni en otro, ni entrar ni salir de la vía. Se suele utilizar, por ejemplo, en calles peatonales. Luego podemos encontrar la señal R101, que es la que llamamos dirección prohibida, ¿vale? Que es acceso o entrada prohibida. No podemos entrar a dicha vía, no podemos continuar circulando de frente si vemos la señal, pero sí que podrán salir vehículos en sentido contrario, ¿vale? Y ahora, bueno, vamos a ver aquí una serie de señales que tenemos. Tenéis aquí esta primera señal, que es entrada prohibida a vehículos a motor. A partir de esa señal no podrá entrar ningún vehículo a motor. Por tanto, la motocicleta, como vehículo a motor que es, no podrá entrar a esa vía, no podrá circular en ese sentido por ella. A continuación, veis esta otra señal que tiene la silueta de un turismo pintada, la R103. Esa señal es entrada prohibida a todos los vehículos de motor, excepto motocicletas de dos ruedas sin sidecar. De forma que las motocicletas de dos ruedas sí podremos entrar. Las de tres con sidecar no. Prohíbe a todos los vehículos de motor, excepto las motocicletas de dos ruedas. Nosotros sí que podríamos entrar. La siguiente, precisamente, que veréis, es la señal de entrada prohibida a motocicletas. No especifica, por tanto es a todas las motos. No podrá entrar ninguna moto, ni con sidecar ni sin sidecar, ninguna. ¿Vale? La siguiente que tenemos es entrada prohibida, a ver si ahí la veis, entrada prohibida a ciclomotores. Prohibirá la entrada a ciclomotores, el resto sí podremos circular. Recordar que los ciclomotores incluyen a los vehículos para personas de movilidad reducida y a los cuadriciclos ligeros, que tampoco podrían circular. Bueno, aquí en vuestro libro os aparece una señal que obviamente no nos afecta. Veis que es la entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías, entendiendo como tales camiones y furgones. Por tanto, a nosotros no nos afecta en ningún caso. Tendríamos la entrada prohibida a ciclos, a bicicletas, ¿vale? Nosotros sí que podríamos entrar. Y luego tenéis la señal de adelantamiento prohibido, prohibido adelantar. La señal de prohibido adelantar, cuidado con ella, porque obviamente prohíbe el adelantamiento, todos lo tenemos muy claro, pero nos dice que está prohibido adelantar, excepto a motos de dos ruedas, que podemos adelantar a una moto de dos ruedas o a otro vehículo si no invadimos el sentido contrario. Paro un poquito y os explico esto. Si la señal de prohibido adelantar está colocada en un lugar donde como norma general se prohíbe el adelantamiento, antes de una curva o cambio de rasante de visibilidad reducida, antes de una intersección, antes de un paso de peatones o un paso a nivel, esta señal me recuerda la prohibición de adelantar. Es un lugar que es peligroso invadir el sentido contrario, no podemos hacer por tanto el adelantamiento. Con lo cual, si yo puedo hacer el adelantamiento cumpliendo con las normas de separación lateral sin rebasar una línea continua ni invadir el sentido contrario, podré hacer la maniobra, ¿vale? Está la señal, pero no invado el sentido contrario, no rebaso una línea continua. Como es un lugar donde como norma general se prohíbe el adelantamiento, sí que lo puedo hacer. Recordar que las motos, cuando adelantamos a otro vehículo, como somos vehículos de dos ruedas, tenemos que dejar una separación lateral de 1,5 metros, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando la señal de prohibido adelantar está colocada en un lugar que como norma general sí que se puede adelantar? No tendría por qué estar prohibido. Por ejemplo, en una autopista, una autovía, en una calzada de un solo sentido donde no hay intersecciones. Ahí estará siempre prohibido. No habrá excepción. No podría hacer el adelantamiento en ningún caso, ¿vale? Bueno, seguimos con señales. Vamos a las de obligación. Aquí tenemos una vía, una calzada o una parte de la vía que es obligatoria para vehículos automóviles, excepto motocicletas de dos ruedas sin sidecar. Fijaos que en la de prohibición, ¿vale? La señal de prohibición que vimos hace un momento, que tenía la silueta del turismo, decía entrada prohibida a vehículos a motor. Aquí dice automóviles. En ambos casos no
incluye las motos de dos ruedas están excluidas. Por lo tanto, a mí esta señal no me obligaría a circular, pero tampoco me prohibiría, podría hacerlo, podría circular por ahí. La siguiente señal que tenéis, veis que tiene la silueta de una motocicleta, sería calzada obligatoria o parte de la vía obligatoria para motocicletas de 2 ruedas. Ahora sí que nos obligaría a circular por esa parte a las motos de 2 ruedas y no a las de sidecar, ¿vale? Cuidado, porque la de prohibición que vimos con la silueta de la moto prohibía a todas las motos, con o sin sidecar, daba igual. La de obligación obliga solo a las de 2 ruedas. Bueno, vía obligatoria o parte de la vía que es obligatoria para camiones o furgones, vehículos destinados al transporte de mercancías. No nos afectaría, no nos obliga a circular por ahí, pero podemos hacerlo, porque tampoco nos lo prohíbe. Vale, las dos siguientes señales que tenemos, importantes. Vía reservada para ciclos y vía reservada, la veis ahí, para ciclomotores, ¿vale? Tenéis vía reservada para ciclomotores, vía reservada para ciclos. ¿Por qué dice reservada? Dice reservada porque es obligatoria para ellos y nos prohíbe a todos los demás. Los demás no podremos circular, ¿vale? En el resto de usuarios, ¿vale? Dice obligatoria para vehículos de transporte de mercancías, obligatoria para automóviles, podría ser obligatoria para transporte de mercancías peligrosas. Obliga a esos usuarios y no prohíbe a los demás. Cuando dice reservada, les obliga a los que identifica la señal y prohíbe a todos los demás. Reservadas son ciclos, ciclomotores, como acabamos de ver, pero también la de peatones y animales de montura, ¿vale? Esas serían reservadas y no podríamos utilizarlas con otro vehículo distinto. Y bueno, la última señal que tenéis aquí es la de fin de prohibido adelantar, ¿vale? La señal que nos indica que finaliza la prohibición de efectuar un adelantamiento. A partir de ella, si el resto de circunstancias lo permiten y es posible, pues ya podríamos adelantar, ¿vale? Bueno, siguiente punto que nos habla es obligaciones por razones del vehículo. El punto que tenéis aquí nos viene a hablar de las reformas que hacemos en la motocicleta. ¿Recordáis de la ITV? Que había unas ITVs, unas revisiones periódicas que debíamos pasar bueno, a los 4 años de matricular la moto, cuando la moto tenía 4 años, y a partir de ahí pasábamos cada 2 años toda la vida de la moto, ¿vale? Y eran ordinarias para verificar que la moto estaba en buen estado y cumplía las normas de seguridad suficientes para circular. Pero si hacemos una reforma de importancia, modificamos algún elemento de la moto que pueda afectar a la seguridad o a su estructura o a los elementos que venían definidos en la ficha técnica cuando fue matriculada, tenemos que autorizarlo y pasar a una inspección técnica. Esto puede ser muy complejo, ¿vale? Si instalamos una pieza que ya el fabricante ha homologado para nuestra moto, está homologada directamente para el vehículo que nosotros conducimos y el vendedor, la marca, no la vende ya debidamente homologada, no hay ningún problema, podremos pasar ITV sin problemas. Pero si es una modificación que nosotros hacemos, primero tendremos que ver que realmente se puede hacer, ver el manual. Existe un manual de reformas de vehículos en el cual se establecen qué reformas se pueden hacer y no se pueden hacer. Y una vez que hemos visto las que se pueden hacer, es muy complicado, es muy costoso en cuanto al tiempo e incluso al importe económico que conlleva, porque necesitamos un informe, un proyecto técnico por parte de un ingeniero, ¿vale? O bueno, una persona titulada que esté debidamente autorizada para hacer este tipo de proyectos de reforma. Además, este mismo técnico, una vez que la reforma se haya hecho, tendrá que hacer un certificado de fin de obra, como que la reforma que se ha hecho efectivamente ha sido la que él proyectó en origen. Además, necesitaremos un certificado de conformidad. El certificado de conformidad lo debe dar un organismo que esté debidamente autorizado para ello, o la propia marca. Normalmente es la marca. Si tenemos una Yamaha, pues será Yamaha que nos autorice a hacer esa reforma o no nos autorice, no nos dé el certificado de conformidad. Y por último necesitaremos un certificado de taller. El taller que ha hecho la reforma tiene que decir, bueno, pues que se ha hecho de acorde al proyecto, cómo se ha hecho la reforma, en qué fecha se ha hecho, ¿vale? Entonces estamos hablando de bastante documentación, bastante compleja y costosa. Una vez que está hecha toda la reforma y recabamos toda la documentación necesaria, tenemos un plazo de 15 días para pasar la ITV. Las reformas de importancia son algunas que no os podríais ni imaginar. Por ejemplo, cambiar la posición de la matrícula. La placa de matrícula de las motos, que bueno, aquí nos habla de ellas, solamente van en la parte posterior, solo tenemos matrícula detrás, debe ir vertical, o lo más vertical posible, que permita la moto, por debajo del guardabarros,
en trasero y en el eje longitudinal medio de la moto. Por ejemplo, muchas custom veréis que ponen la matrícula en un lado, la desplazan lateralmente. Bueno, pues es una reforma de importancia. Necesita proyectos, certificados, etcétera, etcétera. Muy complejo. Si cambiamos el manillar, un manillar más ancho, un manillar más grande, también será reforma de importancia. Cambiar las dimensiones de los neumáticos. Ya hablamos que los neumáticos, la moto tiene que estar homologado para un determinado tamaño. Pues modificarlo serían reformas de importancia, ¿vale? Bueno, más puntos. Nos habla de los espejos retrovisores. ¿Cuántos espejos retrovisores tiene que llevar una moto? Bueno, depende de la velocidad. Si la moto no supera los 100 km por hora, 100 km por hora o menos, es suficiente con que lleve un espejo en el lado izquierdo. Si la moto supera los 100 km por hora, tendrá que llevar dos espejos, uno a cada lado. No olvidéis que los espejos deben estar homologados. Cuando vayamos a pasar ITV, siempre espejo homologado. Y en las motos, pues bueno, muchos espejos no nos dan mucha visibilidad, nos dejan ángulos muertos, con lo cual mirar muy bien en los desplazamientos laterales a través del espejo, incluso girando levemente la cabeza para tener una buena visibilidad. En cuanto a la contaminación, pues bueno, saber que los tubos de escape deben estar homologados para nuestro vehículo, o si no, es una reforma también de importancia y tendríamos que hacer proyecto y demás si no está homologado directamente para nuestro vehículo. En cuanto a las ruedas, ya lo hemos hablado también, no debemos variar el tamaño, tenemos que llevar los tamaños que figuran en la ficha técnica, que el vehículo está homologado para ellos. O si cambiamos, reforma de importancia. En cuanto a las placas de matrícula, ya os he comentado dónde deben ir colocadas. No olvidéis que si sois conductor Nobel también tendréis que llevar una placa L, que es una L blanca, sobre un fondo de color verde, retroreflectante en la parte trasera de la moto durante un año cuando tengáis vuestro primer permiso como conductores nobles. El tamaño de la placa, recordarlo, 13 centímetros de alta, 10 de ancho. Sobre repuestos, bueno, poco o nada que hablar. Las motos no tienen que llevar ningún repuesto obligatoriamente. No llevamos chaleco de alta reflectancia, como llevan otros vehículos, ni llevamos triángulos de preseñalización de peligro, obviamente no llevamos rueda de repuesto, porque algún scooter lo puede llevar, pero no es obligatorio. Lo que sí es recomendable, pues llevar un pequeño paquete de herramientas para hacer una reparación rápida en el último momento y, bueno, poder salir del paso, y unas lámparas, ¿no? Llevar alguna bombilla de cruce, alguna bombilla de posición, por si fundimos mientras circulamos, poder sustituirla, ¿vale? Con esto nos quedarían nada más que dos puntos para terminar el tema. Uno es referente a los remolques. Recordar que los vehículos de dos ruedas, las motocicletas y los de tres ruedas también pueden llevar un remolque. Remolque cuya masa máxima autorizada, cuyo peso máximo que se le autoriza a circular, no puede superar la mitad, el 50% de la tara o peso en vacío de la moto, del vehículo que lo arrastra. Además, no podremos circular de noche, está prohibido circular de noche con un remolque en la moto, ni en condiciones adversas que disminuyan la visibilidad, como lluvia, niebla, etc. Y nuestra velocidad habrá que disminuirla un 10%, debe ser un 10% más baja. Eso en cuanto a remolques. Y en cuanto a la carga siempre bien sujeta, de forma que no pueda caer, ni desequilibrarnos, crearnos un problema. Procurar no cargar la moto mucho de la parte de atrás. Si metéis mucho peso atrás, la moto se levantará de adelante y no tendrá un buen apoyo en la rueda delantera, no tendrá buena direccionabilidad y bueno, pues tendremos quizás problemas a la hora de dirigir la moto. Una buena idea, pues a lo mejor es aumentar la precarga, si os acordáis, cuando hablamos de suspensiones, para que la moto pues no varíe tanto su altura con el peso. Y en cuanto a sobresalir, la carga por delante no puede sobresalir nada, 0, por detrás puede sobresalir un poquito, 25 centímetros, solo 25 centímetros, lo que sobresale el top case, la maleta, y por los laterales depende. Si la moto está homologada con una anchura máxima de 1 metro, la norma nos dice que en vehículos hasta 1 metro de anchura, la carga puede sobresalir 0,50 metros a cada lado del eje longitudinal medio del vehículo. Sería desde el centro de la moto, medio metro a un lado y medio metro al otro. Esto conlleva 1 metro total de anchura. Y si la moto tiene en origen, está homologada con más de 1 metro de anchura, la carga no puede sobresalir nada por los laterales, 0, ¿vale? Si fuese más de 1 metro. Si es menos de 1 metro, 0,50 a cada lado del eje longitudinal medio. Y con esto, bueno, terminaríamos el tema, ¿vale? Y nada más, mañana nos emplazamos a ver el siguiente tema para seguir preparando nuestros permisos. ¿De acuerdo? Muy bien, un saludo, gas.